Hoy despedimos la tercera temporada de estas dosis de cine y, aunque estas últimas semanas hemos tenido y seguimos teniendo muy buenos estrenos en ambos cines y plataformas, el título con el que cerramos pretende hacerlo con broche de oro. Pues es una película que desde luego no puede pasar desapercibida a pesar de que, por ejemplo, la Academia de Cine estadounidense haya decidido casi ignorarla y de que la crítica en su mayoría haya expresado su desdén o menosprecie su importancia. Así que agradecemos la valentía de la plataforma Filmin por ser la primera en España en alojar a la película a la que dedicamos la cápsula de hoy. The Mauritanian, el mauritano del director escocés Kevin MacDonald. The Mauritanian está basado en las memorias de Mohamedou Ould Salahi, tituladas Guantánamo Diary, en las cuales Mohamedou relata con detalle su experiencia en la prisión de Guantánamo y la brutal tortura a la que fue sometido dentro de ella. Mohamedou estuvo detenido en la famosa prisión militar de alta seguridad durante 14 años sin haber ido a juicio ni haber sido imputado por ningún cargo. La película narra de manera apasionante la lucha de Mohamedou y sus dos abogadas por conseguir un juicio justo, al mismo tiempo que revela las prácticas de tortura por parte de las fuerzas de seguridad estadounidenses, disfrazadas y justificadas como un duro método de interrogación. Pero, ¿cómo se instala una prisión militar estadounidense en tierras cubanas? Tras la ocupación de Estados Unidos de la isla durante la Guerra Hispano-Norteamericana de 1898 y la posterior independencia de Cuba, la isla cede 6 años después y de manera indefinida la bahía de Guantánamo al gobierno estadounidense, donde éste tenía ya establecida una base naval. Es ahí donde, en 2002, el expresidente George W. Bush, tras los ataques del 11 de septiembre y avalado por una orden ejecutiva que había firmado tan solo 2 días después del ataque, abre el centro de detención de Guantánamo con el objetivo de encerrar ahí a todo quien se sospechara hubiera estado involucrado en el ataque a las Torres Gemelas. Mohamedou Ould Salahi, pues, tuvo la muy mala suerte de tener como primo a Abu Hafs al-Mauritani, quien iría a convertirse en uno de los asesores más cercanos de Osama Bin Laden, líder de Al-Qaeda, responsable de los ataques del 11S. Y es que, además, Mohamedou también había sido parte de dicha organización, pero años antes, cuando Al-Qaeda aún no era un grupo terrorista, sino cuando tenía como objetivo luchar contra el régimen comunista impuesto por la Unión Soviética en Afganistán. Con la Unión Soviética ya disuelta en 1990 y Rusia retirando el apoyo al gobierno afgano, Mohamedou ve que la lucha de Al-Qaeda ha cumplido su propósito y se da cuenta de que la organización comienza a convertirse a la lucha entre distintas facciones islámicas radicales y al terrorismo. Decide entonces dejar la organización y retomar sus estudios en Alemania. Pero esta breve participación junto a Al-Qaeda iría a sumar al perfil terrorista, el cual, según la CIA, Mohamedou cumplía a la perfección. Aunque algo que no cuadraba en dicho perfil era la personalidad de Mohamedou. Y en The Mauritanian, cualquiera verá, encarnado en el magnífico actor francés Tahar Rahim, a un ser humano excepcional. Rahim logra captar la energía y el sentido del humor del verdadero Mohamedou, quien a pesar del sufrimiento físico y emocional y la desolación vividos durante su detención en Guantánamo, logró, en sus propias palabras, evitar que alcanzaran y destruyeran su mente. Les recomiendo que después de ver The Mauritanian, vean un corto documental producido por el periódico The Guardian, que pueden encontrar en YouTube, titulado My Brother's Keeper, en donde conocemos la estrecha amistad que después de todo entablaron Mohamedou y uno de sus guardias en Guantánamo. Este corto documental permite conocer también un poco más al verdadero Mohamedou Salahi y entender a lo que me refiero al decir que su determinación, personalidad alegre y filosofía basada en el bien son realmente admirables teniendo en cuenta los horrores a los que fue sometido y además siendo inocente. Aquí es donde entra también la tenaz labor de sus abogadas defensoras, Nancy Hollander y Teresa Duncan, interpretadas en The Mauritanian respectivamente por Jodie Foster y Shailene Woodley. En 2010, Nancy Hollander escribió una pieza para el periódico Herald Tribune y el New York Times titulada I am a terrorist lawyer and proud of it. Soy abogada de terroristas y orgullosa de serlo. No suele crearse un lazo más allá de lo profesional entre abogado y cliente, pero durante los 6 años que trabajaron juntos, Nancy Hollander y Mohamedou han pasado a convertirse en familia. Tanto así que Hollander es ahora madrina del hijo de Mohamedou.
Durante 5 de esos años en el que el caso no avanzaba, ambas abogadas visitaban a Mohamedou en Guantánamo cada 2 meses aproximadamente y, como es lógico, durante ese tiempo llegaron a conocerse muy bien. Cuenta Nancy Hollander que para ir y volver de Guantánamo habían solo 2 vuelos. Salía hacia allí un domingo y tenía el vuelo de vuelta en jueves o viernes. Eso era todo. Así que el verse obligado a pasar esos días en la isla facilitó la convivencia entre ella y Mohamedou, a diferencia de cómo suele ser con el resto de sus clientes. A día de hoy, Nancy Hollander representa también a otro de los prisioneros que aún continúan en Guantánamo. Existen todavía 40 detenidos en la prisión. 30 de ellos han sido etiquetados como prisioneros por siempre, lo cual es absolutamente absurdo, pues existen las sentencias de por vida, sin derecho a libertad condicional, pero para quienes han sido condenados. Pero estas personas no tienen ningún cargo imputado. Incluso a 6 de ellos ya les han aprobado su liberación. A uno de ellos desde el 2009, pero ahí siguen. La mayoría desde hace casi 2 décadas sin haber sido condenados ni siquiera haber sido sometidos a juicio. Se espera que el estreno de The Mauritanian tenga un gran impacto para ayudar a sacar a todos los detenidos y de una vez por todas lograr cerrar Guantánamo. Obama, al parecer, lo intentó en su tiempo, sin éxito. Ahora, Joe Biden ha mencionado su intención de cerrarlo también, aunque no sabemos si finalmente lo logrará. A principios de abril de este 2021 se dio a conocer el cierre del denominado Campo 7, durante mucho tiempo mantenido en secreto. El Campo 7 fue el centro de detención dentro de Guantánamo que albergaba a los prisioneros de mayor relevancia, aquellos a quienes se atribuía haber sido los autores principales del ataque del 11 de septiembre. A partir del estreno de The Mauritanian, Mohamedou Salahi ha firmado 2 cartas para abogar por el cierre definitivo de Guantánamo. Una, la que ha firmado junto a otros exprisioneros, y la segunda, que ha enviado directamente al presidente Biden. El hecho de que continúe abierta Guantánamo es un claro recordatorio de los terribles métodos ejercidos por las fuerzas de seguridad estadounidenses, ya comprobados ser, quitando eufemismos, tal cual prácticas de tortura. Como bien ha dicho Mohamedou Salahi, esa prisión dice más de quienes la crearon que de quienes han sido arrastrados desde todas partes del mundo a ella. El gobierno estadounidense aún no admite que se equivocó con Mohamedou, por lo tanto aún no se le permite tener pasaporte y como consecuencia no puede salir de Mauritania a visitar a su mujer e hijo. Mohamedou cuenta que todos los detenidos en Guantánamo son personas completamente destrozadas. Relata la anécdota de otro prisionero al cual le dieron libertad, pero temía salir de ahí porque no conocía nada más. Lo que él quería era volver a su casa, a su madre, y como le decían que eso era imposible, entonces él se rehusaba a salir. Es decir, los detenidos no solo quieren salir de Guantánamo, quieren además y merecen ser tratados como seres humanos. Se trata entonces de una lucha por los derechos humanos. Los invito entonces a que no se pierdan esta película tan emocionante. Pueden encontrar The Mauritanian en la plataforma Filmin, en Movistar Plus y también en cines. Y después de verla, les animo a que vean el corto documental del que ya les hablé previamente, My Brother's Keeper, en YouTube. Y si quieren profundizar aún más en el caso de Mohamedou Salahi, les recomiendo que escuchen el episodio titulado Living in the Shadow of Guantánamo, Viviendo bajo la sombra de Guantánamo, que el podcast del New Yorker Hour le dedicó a partir del artículo ganador del premio Pulitzer. En él, el periodista Ben Taub narra su visita a Mohamedou Salahi en Mauritania y charla también con su infame primo, el asesor de Osama Bin Laden. Pueden encontrarlo en Spotify y en todas las plataformas de podcast. En la descripción de este episodio también encontrarán el link a la campaña que está liderando Amnistía Internacional para impulsar el cierre de Guantánamo. Si están interesados en colaborar, les invito a que lo hagan aportando su firma y, si así lo desean, a que la compartan en sus redes sociales. Muchas gracias, queridos, por escuchar una dosis más de morfina cinematográfica. Gracias a mis amigas de Cat Design MX y a Toño Muñiz de MX Radio por el apoyo. Soy Fernanda Valencia. Pueden encontrarme en Instagram como @FDAValencia. Nos escuchamos próximamente en la 4ª temporada de Cápsulas de Morfina, que les adelanto traerá muchas sorpresas. Y desde luego, historias de calidad.